Y volvemos después de escuchar lo que nos decían las empresas de Villalba, lo que nos decían nuestros comerciantes, hablando sobre consumo, ¿no? También hay un consumo positivo. El mundo, solo por el cielo solo, son las colinas de martillos y el triunfo de la hierba espesa. Son los vivísimos hormigueros y las monedas en el fango. El mundo solo por el cielo solo y el aire a la salida de todas las aldeas. Navidad en el Hudson de Federico García Lorca. Retomamos y nuestros colaboradores querían comentar algo de lo dicho por José María. Jorge. Bueno, pues yo... Sigue aquí José María, ¿verdad? Sigue con nosotros. Pues era comentarle, ¿no? Sobre el aspecto este de las guerras en el mundo. Puntualizar que muchas de las guerras que ha habido en la historia han sido consecuencias de las religiones, tanto de unas como de otras. Entonces, simplemente era preguntarle qué piensa él acerca de esto, o cómo vería él, por ejemplo, el punto de vista, ¿no? de Jesucristo, por ejemplo. Claro, desde el punto de vista de su pensamiento, al ser uno de los que crearon el catolicismo, ¿no? Por ejemplo, o otras religiones. Entonces, me gustaría preguntar, a lo mejor es un tema que no me da cuento, ¿no? Por el hecho de Navidad, que tenemos que saltar la felicidad y tal, pero él, ¿cómo vería él este aspecto, ¿no? O qué piensas tú acerca de este aspecto? ¿Se han utilizado el pensamiento o su filosofía para crear esto? Claro, porque Jesucristo también se podría hablar de él como filósofo, o si no él como filósofo, sí que los que recogieron su vida tenían una idea del mundo y entonces puede tener que ver con la Navidad. O quizá una especie de Aristóteles. Uh-huh. Aristóteles no escribió su historia, en realidad la escribió Platón. Uh-huh. Entonces pues, puede ser una especie de Aristóteles, que crearon su historia o contaron su historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, ¿cuál es el punto de vista, ¿no? que podría tener en ese aspecto? Es una pregunta para José María. Sí, claro. Bueno, pues si tengo que decir algo, bueno, es un poco complejo el tema este, ¿no? Jesucristo no escribió nada. Sí, no, por eso lo digo. Es como por ejemplo Aristóteles, ¿no? Aristóteles en realidad no sé si llegó a escribir. Sócrates, perdón, cierto, Sócrates. Ni Sócrates tampoco. Es cierto, Sócrates. Platón fue el que escribió de Sócrates. Sí, lo que pasa es que, claro, Sócrates no escribe nada y tenemos a Platón y tenemos a sus discípulos, a Aristófanes, que escriben, a Xenofonte, que escriben las memorias muy estando en vida casi Sócrates, todavía, aunque murió con la cicuta y todo esto, pero Jesús no escribe nada y los evangelios empiezan, pero no voy a hablar de esto porque los evangelios empiezan a escribirse mucho más tarde. Entonces lo que sí es cierto es que lo que quiero decir es que la doctrina cristiana está muy interpretada por los seres humanos y muy practicada por los seres humanos, y cada uno la ha practicado como es. Entonces, por desgracia, como tú has dicho, Jorge, pues se ha utilizado la religión pues para imponerse, para ser intolerante, para guerras, como has dicho, ¿no? En general ha habido de todo, pero generalmente el ser humano busca la religión u otra cosa como excusa. Entonces la religión suele ser, ha sido, y yo creo que todavía sigue siendo bastante intolerante. ¿Por qué? Pues porque cualquier religión cree que tiene la verdad. Si yo tengo la verdad, entonces tú estás en el error. Y bueno, ahí ya, fijaos ya a lo que nos lleva esto. Y si encima yo tengo la verdad y tengo el poder, pues entonces tengo a ti que estás en el error, pues te voy a imponer esta verdad por tu bien, por tu salvación. Pero bueno, yo digo que esto es algo que ha habido así tradicionalmente y que ojalá, pues, no sé si se ha superado o se superará. Pero yo, vamos, no hablaría ni de Jesús ni de la religión, sino de los seres humanos. Cómo los seres humanos estamos viviendo y actualizando todo esto, ¿no?
En cuanto a la Navidad, pues ha habido cristianismos que no han querido celebrar la Navidad, ¿no? Por ejemplo, hasta el siglo XIX los protestantes tenían prohibida celebrar la Navidad. Los testigos de Jehová también tenían prohibido celebrar la Navidad. O sea, que es que luego ya el ser humano pues interpreta y además, que como todo el mundo se cree que tiene la verdad, por eso es tan importante la tolerancia. Y yo lo que sí puedo decir en cuanto a lo que conocemos, porque yo no sé exactamente, leemos los evangelios y los evangelios están hechos por una serie de señores, por 4 señores, los canónicos. Yo también he leído en mis tiempos antiguos, en tiempos jóvenes, los apócrifos, y me parece que tienen cosas también muy interesantísimas. Pero ya que Jesús dijo e hizo exactamente tal como se dice, bueno, si yo digo esto aquí ahora, si además la Biblia y los evangelios son palabra de Dios, pues parece que... Pero yo creo que lo que es al pie de la letra las cosas, pues es una cosa, y lo que la Iglesia defiende como palabra de Dios para los creyentes es el espíritu, el contenido, el mensaje que va por ahí de Jesucristo, sea exactamente así como se dijo o no, porque ya sabéis que en el Antiguo Testamento, pues claro que si el sol se paró y todas estas cosas, pues tampoco la Iglesia va a hacer ciencia ni va a hacer nada, sino que va a dar una doctrina. Entonces la doctrina cristiana quiere ser la doctrina de Jesús, quiere ser la doctrina del amor, la doctrina de la comprensión, la doctrina de la tolerancia, y yo creo que desgraciadamente, y eso lo han hecho también Buda y otros, desgraciadamente, pues en el mundo no existe la tolerancia y el amor, excepto en minoría de personas a lo mejor y en minoría de días. Ojalá todo esto nos lleve... Yo hablo de filosofía, educación. Yo ya sabéis que me he dedicado a la educación toda mi vida y ojalá la educación ponga, sino ponga en todos los programas esta educación en la humanidad, en lo humano, en la paz, en la convivencia, en todos los valores humanos. Sí, para eso estamos en esta vida, para desarrollarnos como personas humanas, porque no nacemos humanos. Un animal nace animal, un perro nace perro, pero el ser humano tiene que hacerse, y solamente puede hacerse conviviendo con los demás, porque el ser humano, como ya has dicho Jorge, decía Aristóteles, es un ser social. Es un ser que tiene la palabra, y el ser humano se caracteriza por tener el logos, que significa la palabra, es decir, por el diálogo, por la apertura hacia el otro, por el respeto hacia el otro, por el escuchar al otro, por el no querer imponer mis teorías, ni mis creencias, y menos todavía decir que es mi verdad, sino que mi trocito de verdad ayuda con el trocito de verdad tuyo y del otro a una convivencia más pacífica. Bueno, podría estar hablando de esto, y ojalá esta Navidad nos lleve a reflexionar y a pensar en que tenemos que ser seres más humanos, más abiertos a otros, más, y apertura quiere decir amor hacia el otro y respeto hacia el otro, no imponerle ni quererle atraer a lo mío como si lo mío fuera lo verdadero. Parecería que somos más proclives a la guerra, Silvia, los seres humanos, o que al amor, que tenemos que hacer un esfuerzo por ese ser humano, ser persona, ¿no?, que nos hacemos con la palabra, con el logos que decía José María. ¿Qué te parece? Yo estoy totalmente de acuerdo con José María en el hecho de que y tratar de imponer, ¿no?, un pensamiento, un sentimiento, una visión del mundo sobre el otro como el único, ¿no?, como la buena, ¿no?, como la visión única y buena de las cosas, ¿no?, es una manera de anular a la otra persona, una manera intolerante de no escucharla. Y creo que la tolerancia se basa precisamente en tener la capacidad de diálogo y de escucha, de penetrar un poco en el mundo del otro, abrirte a recibir el mundo del otro, no tratar de imponer el tuyo, ¿no? Entonces, quizá más escucha, más apertura, ¿no? Pero no solo en épocas de Navidad, como dice Jorge, sino extensiva todo el año, ¿no? Quizá Navidades todo el año, ¿no?, para escuchar, para acoger al otro, a su necesidad, para no tratar de imponer nuestro mundo. Parecería también que en ese morir y renacer de la Navidad, que es un morir y renacer también del sujeto, que puede ser cada día, en la psicoterapia también es
las personas a las que atiendes o las que atendemos tienen en muchas ocasiones un sentido unívoco del mundo. Quizás ese sentido unívoco es lo que no permite ese abrir, ¿no? Ese morir y volver a renacer, ese tener caminos, tener palabras nuevas, tener otros sentidos. ¿Qué opinas? Que morir es muy difícil. ¿Morir difícil? ¿Nunca has muerto? Morir como metáfora de un pensamiento. Eso que hacía los italianos con el inodoro, que casi le dan a tu amiga. Yo creo que se refiere a una especie de reciclaje. Reciclaje, exactamente, sí. Coloquialmente, ¿no? Sí, atrever a perder una visión antigua del mundo para ganar una nueva, ¿no? Pues se podría decir así. Lo que pasa que muchas veces atreverse a perder una visión antigua del mundo es quedarse suspendido unos minutos en el vacío, porque hasta que el mundo nuevo penetra en uno hay un vértigo. Uh-huh. Entonces morir es muy complicado. Claro, pero siempre tiene que haber una memoria. La memoria histórica es muy importante, ¿no? Es decir, el ser humano se conoce o nos conocemos o puede conocer incluso ciertos actos es en base a lo ocurrido, ¿no? O al pasado. Es decir, una persona que lea a Platón probablemente comprenderá mejor a Aristóteles. Uh-huh. Bueno, imagino que José María lo opinará así o a lo mejor no, a lo mejor una persona que lee Aristóteles pues comprende bien y Aristóteles ya está, pero me refiero que a lo mejor es para una mayor comprensión. Es decir, una persona que lee la historia de X país, pues es probable que comprenda mejor los sucesos actuales a los que tiene ese país, ¿no? Uh-huh. Desde ese punto de vista. Por eso creo que la historia es súper importante. Perder la historia sería como perder una parte de la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Pero siempre creo que el reciclaje es bueno. Uh-huh. José María, tienes un minuto para despedirte y después acabaremos con una frase, con una idea, los tertulianos que estamos en los estudios de Radio Villalba. Muy bien, muchas gracias. Bueno, simplemente decir que, Jorge, estoy de acuerdo en que la historia nos enseña mucho, pero ese es otro tema que nos llevaría muy lejos. La historia la han escrito los vencedores y entonces nos lo han contado como han pedido los vencedores. Pero sí es cierto que yo, como recordáis, siempre os he dicho y siempre digo en general que los seres humanos tenemos que ser abejas. Vamos libando la miel del tomillo, del romero, de Platón, de donde haga falta, pero luego tenemos que hacer nuestra propia miel. Que no seamos solamente los que nos contentemos con mirar lo que otros han hecho y decir qué triste, qué alegría, que sí, que no miremos a ver si los romanos vinieron a España solamente, sino que vamos a seguir construyendo este mundo, esta sociedad. De acuerdo. Vamos a ser capaces de esto. Y simplemente ya termino, que como me has dicho un minuto, pues decir que el Ateneo Escurialense tiene esta vocación de diálogo, de apertura, que hemos estado comentando aquí, y que todo el mundo está invitados a participar en nuestro Ateneo Escurialense, nada más. Feliz Navidad para todos. Pues muchísimas gracias. Feliz Navidad para todos. Tenemos que finalizar el programa de hoy y volveremos con otra mesa coloquio la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros y felices fiestas. Gracias, felices Pascuas y feliz entrada de año. Hasta la semana que viene.